Alberto Lomnitz, actor, director de teatro, actualmente en escena con la obra Un judío común y corriente. Así es. Ah, qué nombre, ¿eh? ¿Hay judíos comunes y corrientes? No, no creo. ¿Qué es un judío, para empezar, según la obra Un judío común y corriente? Creo que es más o menos esa es la pregunta de la obra de principio a fin. ¿Qué es el judaísmo? Creo que es una obra, a mí es una obra que desde que me pasaron el texto me pareció muy refrescante, porque es una obra que, como dijo un amigo, alimenta la judería laica. Es decir, es una visión realmente escrita desde el punto de vista de un judío laico que, antes que nada, es un judío, el personaje de la obra, o los personajes, ahorita te platicaré un poco lo que hicimos con la adaptación Ajá. que hice con Daniel Goldin. Originalmente es una obra alemana que trata de un... ¿Contemporánea? Contemporánea, sí. Es del 2006. Trata de un judío laico que se ha alejado completamente de la religión y que recibe la invitación de un maestro de secundaria para ir a hablar con sus alumnos porque están viendo el tema judaísmo en la clase. Y entonces toda la obra es un poco la reacción de este escritor que va como ensayando qué es lo que le diría o no le diría a los estudiantes. Y la invitación le choca, le choca. O sea, su reacción es visceral completamente, así como, no voy a ir, ¿no? Déjame insistir un poco en esta complejidad. O sea, tú dime sí o no. ¿Ser judío es una raza? ¿Una raza? No. 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 ¿Es una religión? No. ¿Es cultural? Sí, Es una... eso pienso yo, sí. Pero es una cultura siempre mezclada con otras culturas, ¿cierto? Sí, exactamente. Es una manera de ser una vasija de otras culturas. O sea, es insistir en un punto que es innecesario, porque realmente es innecesario para los judíos persistir en su identidad judía. Es decir, no hay una razón de hambre, no hay una razón de sobrevivencia. Es más, la sobrevivencia a menudo ha estado en peligro, En peligro por ser por ser judío, judío, ¿no? por Es una supuesto. terquedad. Es una... ¿Es una qué? Creo que definitivamente es una identidad que, como bien dices, se mezcla con otras, y ese es uno de los temas fundamentales de la obra. La obra, como decía, el texto original es un texto alemán. Entonces ahí el conflicto, digamos, de ser judío hoy en día en Alemania, En Albo, ¿no? el lugar del asesinato de los judíos de Europa del Centro. Exactamente. Y pues ya hay una población judía en Alemania, pues son muy escasos, y hay esta culpa y esta relación complejísima. Complejísima. Y lo interesante es que el personaje es un personaje que es hijo de sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial. Su madre estuvo en campo de concentración, el padre estuvo de joven refugiado en Inglaterra, pero decidió regresar a Alemania, y él crece en Alemania queriendo ser un alemán común y corriente. Pues es un masoquista. ¿No? Exacto. Como Hannah Arendt, ¿no? Ajá. Que a pesar de que los nazis casi la matan, que mataron a su familia, va y regresa Va a y regresa. Alemania. Exactamente, es el mismo caso. Y este es hijo. Lo llamamos los yeques, ¿no? A los judíos Los alemanes, sí. sí. Y este es hijo de ellos, crece con una carga tremenda, como dice él se vuelve como la razón y la justificación de sus padres de decir, mira, teníamos razón de regresar a Alemania y de vivir aquí. Entonces él carga una responsabilidad tremenda y finalmente acaba distanciándose por ¿La completo. adaptaste a México o no? Sí, la adaptamos a México. La adaptaste a México. Y hice una adaptación Oye, que pero en México es mucho menos dramático ser judío. Exacto, es menos dramático. Y sin embargo hay mucho de la obra que cuando yo la leí me identifiqué plenamente con el personaje. El personaje original que permanece en la obra, ahorita te explico eso, se casó con una no judía. Me suena conocido, Alberto. Y está viviendo, queriendo ser un alemán común y corriente. Por eso le choca tanto cuando lo invitan a hablar sobre judaísmo. Claro. Es un personaje que cuando poco a poco, al irse desarrollando la historia, de repente se descubre que hubo un momento crucial en su vida en el que él de repente
tiene un choque, digamos, tremendo y no puede alejarse. Es decir, tiene una raíz profunda de la que no puede zafarse aunque él mismo quiera. Entonces hay algo de eso, es decir, de que él podría querer no serlo, pero finalmente acaba reconociendo lo importante que es para él su raíz judía. Y bueno, La adaptación, te platico, sí. porque confieso que me siento muy orgulloso de lo que hicimos con la adaptación. Con Daniel Goldin, pues es un amigo de toda la vida, fue hasta hace poco director de la Biblioteca Vasconcelos, es un escritor intelectual judío mexicano, Ajá. muy sobresaliente. ¿Cómo adaptaron? Hablamos, yo originalmente decía, bueno, podría ser un personaje mexicano. Un poco yo decía la misma historia, es decir, un yeque, un hijo de yeques, es decir, de hecho yo decía que sea el mismo, que nació en Alemania y luego emigraron a México cuando él era joven, por ejemplo, Ajá, cuando ajá. él era muchacho. Entonces podría conservarse algunos detalles de la historia. Pero Daniel sobre todo decía, no, la problemática tiene partes que son muy alemanas, ¿no? Y finalmente lo que hicimos fue que el personaje de la obra realmente es un actor mexicano, que cuando lo interpreto yo se llama Alberto, cuando lo interpreta Enrique Singer se llama Enrique. Es un actor mexicano que recibe el encargo del escritor alemán de que monte su obra en México. Y entonces es el actor mexicano enfrentándose al texto del alemán. Y en ese sentido el texto original se conserva como tal y tenemos la otra capa que es el punto de vista del actor mexicano. Y además... O sea, y el Alberto mexicano es judío. Es judío, por supuesto, y es muy similar, porque realmente es un judío mexicano, soy muy yo, desde luego es un judío mexicano que se casó con una mujer no judía, que tiene hijos ateos, que él mismo es ateo, pero al mismo tiempo que le importa mucho el judaísmo. Esto es bien poco común, porque en México hay una tensión con las minorías étnicas, culturales, muy especial. O sea, la mexicanidad te dice, eres bienvenido, pero no hables de eso. Que bueno, ahorita yo siento que lo como... pusimos en la adaptación, justamente una de las cosas que quisimos era explorar esto y creo que sí lo tratamos bastante. Es decir, el actor, Alberto, voy leyendo, digamos, y conociendo el texto del alemán y luego hay momentos en que de repente me pongo a grabar ideas para la adaptación porque estoy muy consciente de que hay que hacer una adaptación. Entonces, es que habría que decir esto y empiezo a hablar un poco sobre lo que significa ser judío en México, sobre la identidad en México. ¿Quién va a la obra? Ha variado mucho de función en función. Yo creo que, yo diría que más o menos una tercera parte, quizá a ojo, nada más, una tercera parte del público ha sido judío, quizá un poco Solo menos. una tercera sí. parte. Y hemos tenido funciones donde no ha habido aparentemente ningún judío en la sala. Generalmente me doy cuenta muy rápidamente de quiénes son judíos en la sala por las cosas de las que se ríen. Y además hay muchas cosas que agarran muy rápido, ¿no? Que como que ya la ven venir. ¿Y de qué se ríen los que no son judíos, que no se ríen los judíos? Deben haber también esos momentos. Se ríen menos, debo decir. Generalmente ¿Sí? Los judíos se ríen mucho más de esta obra. Pues igual se angustian muchísimo sí, más, se angustian más y se identifican más. Creo que los no judíos en general, creo que la reacción ha sido muy positiva, pero más bien como de, ay, qué interesante, yo no sabía mucho de esto y nunca había pensado en eso. Claro. Y los judíos en general la reacción es, qué interesante, qué padre que estén diciendo estas cosas y que estén hablando de estos temas y de una manera novedosa, creo yo. ¿Y se te ha acercado la comunidad judía para decirte que suspendamos? No. No es cierto. Al contrario, tal vez para... No ha habido un acercamiento oficial de la comunidad judía. Pues no conmigo, en todo caso, quizá con el productor, Aaron Margulis. Sé que él ha hecho una labor importante de promoción de la obra dentro de la comunidad judía. Yo no voy al Deportivo Israelita, yo no soy una persona que no voy nunca a la sinagoga. Yo tampoco. Entonces, por eso digo que me identifico mucho con el judío de la obra, y sin embargo, a mí que nadie me diga que no soy judío. Entonces, que me ha sucedido sobre todo con judíos, ¿no? Judíos religiosos, gentes así que dicen, bueno, pero tú no eres un judío de verdad. Claro. ¿No?
Y eso a mí me enfurece. Dicen que donde hay 2 judíos, hay 3 opiniones, ¿no? Sí, Y creo que esa es la parte más dialéctica, quitémosle el más, una parte muy dialéctica de la cultura occidental, y creo, sí me puedo imaginar que hay una gran curiosidad para entender más de sí, cerca lo que es un judío común y sí, corriente. exacto. ¿Es en el Foro Lucerna? ¿Esto Es fue en en el qué Foro dirección? Lucerna, está en Lucerna y Milán, encima del Teatro Milán, en la Colonia Juárez. Y estamos los viernes a las 8:30, los sábados a las 6 y a las 8, y los domingos a las 6 de la tarde. Y hay que Y decirlo, con 2 grandes actores, sí, Alberto Lomnitz, Enrique Singer, sí, se turnan. que nos turnamos como actores y que codirigimos la obra además. Entonces, en ese sentido, teatralmente, creo que la obra tiene mucho eh, que a nosotros nos apasiona también desde lo teatral, más allá del tema judaico y de lo interesante del texto, que lo es, este, por esta colaboración única realmente de 2 directores, actores que se dirigen a sí mismos y que alternan funciones, este, eh, y por la adaptación que al ser ahora la historia de un actor mexicano, y lo que hicimos fue una especie de paralelo. En la historia alemana, digamos, la original, es un escritor alemán que no quiere dar la conferencia. Y ahora el actor mexicano no quiere representar la obra. Entonces es muy parecido, siente un rechazo enorme por la obra de inicio y al final cambia su opinión, digamos. Pero entonces, lo que vemos, además de todo el ensayo, porque es una obra que es un gran ensayo realmente, a pesar del doble ensayo que es ahora, vemos también un proceso de puesta en escena de alguna manera, porque digamos, al principio el actor está conociendo el texto, pero un poco mágicamente, teatralmente, a lo largo de la función termina ya con la puesta en escena. Entonces vemos un poco el proceso de Qué caracterización y de interesante que es creación. un poco la construcción también de una identidad. Sí, Alberto, muchas gracias. al contrario. Gracias a ti, Sabina.